Gloria al Señor, amados hermanos y hermanas. Bendiciones. Estamos ahora en el curso de Historia de la Iglesia. En este curso estamos viendo el transcurrir de la Iglesia de Cristo. Ya hemos visto anteriormente en el curso, en la clase número 1, hemos visto que la Iglesia, mi hermano, puede ser individualmente y se refiere a una persona o a un conjunto de creyentes en el Señor Jesús. Además, también hemos visto que la Iglesia de Cristo no es una denominación, ninguna creación humana, sino que ha sido establecida por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano y hermana, vamos en este momento a entrar a la clase número 2, donde nosotros vamos, amado hermano y hermana, a ver, gloria al Señor, lo que hoy por hoy la palabra de Dios nos va a relatar. Así que esperamos que tú puedas, amado hermano y hermana, encontrarte en el tema y también puedas ubicarte en lo que vamos a ir viendo. Estamos dando la introducción a este curso. En las próximas clases estaremos, con ayuda de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, ya entrando a las divisiones de los períodos, gloria al Señor, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a la primera diapositiva. Y aquí vemos algunos textos bíblicos donde podemos encontrar, mi hermano, la palabra iglesia refiriéndose a personas. Mateo capítulo número 18, verso 17, Hechos 12:5, 14:27, Hechos 15:3, 18:22 y capítulo 20, verso 28. En estos textos bíblicos, cuando tú vengas y tomes la palabra del Señor, vas a darte cuenta que habla, mi hermano, de la iglesia en relación a una persona y, mi hermano, nos da entonces el parámetro para que nosotros podamos decir que la iglesia de Cristo somos nosotros como creyentes del Señor. ¿En qué momento, mi hermano, surge la iglesia? Puede ser una pregunta que muchos se pueden haber hecho o incluso hoy por hoy se están haciendo, y eso es lo que estaremos tratando de llevarte poco a poco, mi hermano, en este curso, para que tú puedas identificar en qué momento surge la iglesia, como también cada paso que ha vivido la iglesia hasta llegar al día que hoy está viviendo. Esta comunidad de creyentes en Cristo Jesús se consolida, surge luego de la muerte y resurrección de Jesucristo. En el día de Pentecostés, promesa de Jesucristo hacia, mi hermano, gloria al Señor, sus discípulos. Entonces, ¿en qué momento surge la iglesia? Podemos decir que surge, mi hermano, gloria al Señor, en el día de Pentecostés. Cuando viene esa promesa, ¿a qué promesa nos estamos refiriendo acá? A la promesa del Espíritu Santo de nuestro Señor, que fue derramado sobre los discípulos, hermanos, según la promesa que Cristo les hiciera un día. Jesús dijo que su partida de este mundo era la premisa para la venida del Espíritu Santo como el Consolador. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo número 16 y su verso 7. Hermano, asimismo, la transmisión de Espíritu Santo como don tuvo lugar recién después que por su muerte, su resurrección y su regreso al Padre fuera glorificado. El Evangelio de Juan 7:39 nos lo relata. Esta transmisión del Espíritu Santo, gloria al Señor, nos estamos refiriendo nuevamente al acto sucedido, hermano y hermana, en el libro de los Hechos. Recuérdate, mi hermano, que esta ha sido una promesa que Jesús le dio a sus discípulos, pero también fue una promesa que fue cumpliéndose al momento que nuestro Señor, mi hermano, muere, resucita y regresa al Padre. Entonces, porque era necesario que Él subiera al Padre para que esa promesa viniera
y fuera entregada a aquellos que habían sido no solamente seguidores de Cristo, sino sus discípulos y que estaban dispuestos, hermano y hermana, a dar todo por el Maestro. Gloria al Señor. La iglesia de Cristo inicia entonces al momento de que esta promesa fue dada a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde comienza la iglesia. Ahí es donde mi hermano, gloria al Señor, ya no es solamente mi hermano, gloria al Señor, una persona o mi hermano, los discípulos, sino que comienza también el crecimiento de la iglesia de Cristo. Comienza la expansión del evangelio y esto inicia al momento que entra, mi hermano, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Si tú recuerdas, en el libro de los Hechos, capítulo número 2, nos habla sobre esta manifestación de la promesa del Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, y en esta promesa, mi hermano viene y entonces viene Pedro y con denuedo dice la palabra del Señor que él, mi hermano, se levanta como quien tiene autoridad y comienza a predicar, a hablarle a la multitud que en esos momentos veía esa manifestación que estaba sucediendo en el lugar donde ellos se encontraban. Y ellos se encontraban no perdiendo el tiempo, sino se encontraban en un solo sentir, orando, clamando por la promesa del Señor, esperando esa promesa para que esa promesa no solamente, mi hermano, gloria al Señor, fuera algo que oyeron, sino algo que ellos podían disfrutar y tener en su vida. Recuérdate que todo lo que el Señor nos habla, mi hermano, se cumple porque es palabra de Dios. En el libro de Hechos, entonces, mi hermano, se levanta Pedro, como lo hemos dicho, y en ese primer discurso que se hace a las multitudes, mi hermano, se añaden en ese día más de 3,000 almas a la iglesia de Cristo. A través de esa llenura del Espíritu Santo, entonces ese mensaje transmitido por Pedro, mi hermano, ese mensaje de Dios transmitido por los labios de Pedro, hace que 3,000 almas, gloria al Señor, aproximadamente, mi hermano, más de 3,000 almas. Y si nosotros ponemos el contexto bíblico de la palabra del Señor, podemos ver lo siguiente. Que la palabra de Dios contaba, mi hermano, solamente a los varones. Cuando vemos la multiplicación de los panes, gloria a Cristo, podemos ver que dice mi hermano que eran como 5,000 varones, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ahora imagínate, gloria al Señor, si en este momento se habla de 3,000 almas y se está tomando en cuenta solamente a los varones, ¿cuántas más almas pudieron haber sido? Ahora también puede darse, mi hermano, que sean precisamente, gloria al Señor, tomando en cuenta tanto, mi hermano, varones como mujeres y también a aquellos jóvenes, adolescentes que pudieron haber tomado a Cristo como su Salvador y comenzaron a creer en el Señor Jesucristo. Pero aquí es donde inicia entonces, mi hermano, gloria al Señor, la iglesia. Aquí es donde comienza la iglesia a crecer, porque ya comienzan a creer, mi hermano, por fe en el nombre de nuestro Señor Jesús, motivado por el Espíritu Santo de Dios que fue derramado sobre los discípulos y en ese momento estaba usando a Pedro para llevar esas buenas nuevas de salvación. Ahí podemos ver en estas imágenes, mi hermano, gloria al Señor, una escenografía en la cual podemos ver el derramamiento del Espíritu Santo que se relata en Hechos capítulo número 2, pero también podemos ver el momento en que Pedro diserta el primer mensaje, mi hermano, gloria al Señor, y esas almas, mi hermano, vienen y se allegan a Cristo, creen en el nombre de Jesucristo, creen en la palabra, mi hermano, que Pedro les daba y se convierten entonces, siendo, mi hermano, parte de este crecimiento de la iglesia de Cristo, de esta formación de la iglesia de Cristo. Ahora, en Hechos, mi hermano, habla primero de la iglesia como singular, pues en el inicio había solamente una iglesia que se encontraba en Jerusalén. Y esto se refiere a donde estaban todos los discípulos, todos los, mi hermano, gloria al Señor, los que habían ya comenzado a creer en el Señor Jesucristo. Entonces no se habla de iglesias, sino se habla de una iglesia, hablando del conglomerado, gloria al Señor, de creyentes que ya habían
tomado el nombre de Cristo Jesús como su Salvador, que habían creído en las palabras, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo número 8, versículo número 3, mientras tanto Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres, luego mandarlos a la cárcel. Ahí vemos que habla entonces, como lo hemos dicho en esta diapositiva, mi hermano, gloria al Señor, que en el libro de Hechos, mi hermano, se habla como singular, y aquí podemos ver que habla, perseguía a la iglesia, mi hermano, porque se había, mi hermano, en ese momento levantado en Jerusalén esta iglesia y comenzaban a hablar y a predicar de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Muchos estaban saliendo de las doctrinas erradas de los nicolaitas, de los fariseos, mi hermano, y asimismo de todos aquellos de los saduceos y de todos aquellos entendidos de la ley o conocedores de la ley, gloria al Señor, hermano, y comenzaban a creer en lo que el Señor Jesucristo había venido a enseñar. Y también, hermano, gloria al Señor, comenzaron a creer como el único y suficiente Salvador en nuestro Señor Jesús. Entonces vemos que Pablo, mi hermano, bueno, en este momento Saulo era perseguidor de la iglesia y perseguía a la iglesia. No habla a las iglesias, sino que habla en singular a la iglesia de Cristo. Mi hermano y hermana, en estos textos de la palabra podemos ver que no se le da el nombre de ninguna denominación a la iglesia, sino simplemente se le pone, mi hermano, se le conoce como iglesia. Ya hemos visto anteriormente lo que significa iglesia, y para esta terminología que estamos usando es muy importante que si se te ha olvidado qué significa iglesia, hermano, gloria al Señor, te lo vamos a recordar. Iglesia es llamado hacia afuera, llamado afuera, gloria al Señor, hermano. Y también podemos ver los significados de discípulo, de apóstol que hemos dado anteriormente para irlos uniendo en este transcurrir que vamos a ir llevando. Ahora, si vemos este versículo de la palabra del Señor, entonces nos habla iglesia como singular, y también, mi hermano, gloria al Señor, nos menciona que era perseguida ya en Jerusalén. Ahí comenzamos a ver cómo es que la iglesia de Cristo, mi hermano, comienza a ser atacada desde sus inicios, desde su principio. Podemos decir que Satanás, que el Señor lo reprenda, mi hermano y hermana, no quiere desde hace tiempos, mi hermano, desde estos tiempos, mi hermano, que la iglesia pueda venir y ser, mi hermano, el ente que lleve ese mensaje de buenas nuevas a aquellos que no conocen. Sabemos que la palabra misma nos dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, vino a hurtar, matar y destruir. Ahora, después, mi hermano, después de toda esta persecución que inicia en lo que es Jerusalén, mi hermano, gloria al Señor, se cumple esa palabra, Jerusalén, Samaria, mi hermano y hermana, y también en Judea, gloria al Señor, o sea, comienza la expansión de la iglesia por causa de la persecución, por causa de lo que comienza, del cataclisma que comienza, mi hermano, la iglesia en ese tiempo, gloria al Señor. Después de esto, entonces, ya fueron fundadas otras iglesias. Y lo podemos ver en Hechos capítulo número 13, verso 1. Habla de la iglesia de Antioquía. En Hechos capítulo número 14, verso 23, dice, designaron ancianos en cada iglesia. Entonces vemos también en el libro de Apocalipsis, mi hermano, el mensaje a las 7 iglesias. Gloria al Señor. Pero aquí, mi hermano y hermana, no habla de la iglesia como una denominación todavía, sino que habla, mi hermano, en el libro de Apocalipsis nos habla al ángel de la iglesia de la Odisea, al ángel de la iglesia, gloria al Señor, mi hermano, de Éfeso. Y esto es por la ciudad en la cual se encontraba, pero seguía siendo la misma iglesia que Cristo había fundado en el libro de Hechos, capítulo número 2, en el momento que desciende la promesa del Espíritu Santo. Vamos a recapitular. ¿Dónde inicia la iglesia? En el momento del cumplimiento de la promesa dada a los discípulos en lo que es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Ahora,
Inicia como una iglesia en singular, mi hermano, ahí en Jerusalén, y por medio de la persecución se expande y comienzan a formarse iglesias. Y esto es conforme a las ciudades a donde se iban expandiendo, huyendo, mi hermano, de sus captores o perseguidores, de lo que se hace, mi hermano, hoy por hoy, conocimiento que fueron, mi hermano, gloria al Señor, aquellos estudiosos de la palabra, aquellos judíos, mi hermano, gloria al Señor, que estaban, mi hermano, incrédulos en que Jesucristo fuera el Hijo de Dios, fuera el Salvador, gloria al Señor. Recordemos que, mi hermano, el pueblo de Israel, en esos tiempos, cuando estaba la opresión romana, gloria a Cristo, estaban esperando a un Salvador que viniera y levantara a la nación en armas, como lo hizo Gedeón, como lo hizo mi hermano, gloria al Señor, Jehová de los ejércitos, a través de los diferentes libertadores, de los jueces, mi hermano, que el Señor había puesto en aquel tiempo. Josué, hablemos de Josué cuando él conquistó las diferentes ciudades y entregó la tierra prometida. Y asimismo, mi hermano, gloria al Señor, ya hemos mencionado a Gedeón, y así hay diferentes jueces que fueron, mi hermano, levantados en el tiempo cuando Israel estaba siendo oprimido a causa, oye, Israel era oprimido a causa de la desobediencia, porque ellos se apartaban de Jehová, ellos se apartaban de Dios. Entonces, al momento de que Israel se apartaba de Dios y comenzaba a unirse a las creencias de los pueblos de las naciones, mi hermano, ellos comenzaban a olvidarse de Jehová y dejaban de adorar y presentar, mi hermano, sacrificios al Señor. El Señor, mi hermano, miraba con desagrado el alejamiento de Israel y permitía que los que rodeaban a Israel, mi hermano, vinieran a conquistarle. Y entonces ahí era donde el Señor levantaba, mi hermano, a ese juez para que pudiera, gloria al Señor, asimismo Israel ser, mi hermano, rescatado, restaurado. Y eso ocasionaba esa opresión, mi hermano, que vemos. Voy a tomar siempre el ejemplo de Gedeón. En el caso de esa etapa, Israel estaba siendo oprimida, mi hermano, gloria al Señor, por las naciones de los amalecitas, y asimismo se vio la necesidad de levantar, gloria al Señor, a alguien en armas, gloria a Cristo, que formara un ejército y fuera, mi hermano, gloria al Señor, a salvar a la nación de Israel de sus captores o de esas naciones que llegaban a atormentar al pueblo. Asimismo, es como el pueblo judío esperaba en ese tiempo que viniera el Salvador a rescatarlos de una manera política, hermano, y esto ya lo tuviste que haber visto en misiones, gloria al Señor. De una forma, mi hermano, va unido todo esto, pero quiero decirte que la iglesia en ese tiempo esperaba que viniera un Salvador que los librara de la opresión romana que había en esos tiempos, gloria al Señor, pero no se esperaban y por eso no entendían, no comprendían, gloria al Señor, porque no habían comprendido la promesa de Dios para rescate de eso, de ese momento, mi hermano, en este tiempo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él no venía en armas, sino que Él venía, mi hermano, gloria al Señor, Él mismo como Dios, a rescatar de la opresión del pecado, a salvar el alma, mi hermano, de todo aquel pueblo. Pero siendo rechazado, como lo hemos de haber ya leído, y tú lo pudiste saber también ya leído en la palabra del Señor, mi hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice la palabra del Señor. Lo rechazaron. Entonces en el versículo número 12 nos dice, mi hermano, que a los que creyeron y le recibieron, entonces Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos el otro texto de la palabra del Señor también que nos dice que de dos pueblos Él hizo uno. Y en este momento podemos decir, mi hermano, que ese pueblo fue conformado en la iglesia, porque no era solamente para los judíos. Recuerda que en ese tiempo, mi hermano, a lo que no era judío le era llamado gentil, o mi hermano, en este ajeno a lo que es la nación escogida de Dios. Así que debemos tomar en cuenta entonces que está el tiempo, el periodo donde la iglesia, mi hermano, se puede hablar en singular, que solo había una, la cual nace en Jerusalén.
Luego, a través de la persecución que se comienza a levantar, ya vamos a ir viendo un poco más a profundidad. Este caso de la persecución comienza, mi hermano y hermana, a expandirse la iglesia, a dividirse, pero sigue siendo la misma iglesia. Esto debemos de comprender. La iglesia de Cristo no ha cambiado, sigue siendo la misma. Ahora, el problema es de que han salido falsas doctrinas, falsos maestros que han llevado de una manera equivocada a muchas personas y las están extraviando del verdadero camino que ha sido marcado a través del Espíritu hacia la iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Así pues, si bien es justo afirmar que solo en la fe y únicamente los fieles pueden acceder a la comprensión de la iglesia fundada por Cristo. La iglesia de Cristo es fundada por la fe, hermano, gloria al Señor. Además, solamente aquellos fieles pueden acceder a la comprensión de la iglesia fundada por Cristo. ¿Por qué? Porque solamente esas personas fieles que manejan, mi hermano, su creencia en la fe en Cristo Jesús, mi hermano, van a tener la promesa de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Espíritu nos va a guiar a esa verdad y nos va a hacer, mi hermano, consolidados a la iglesia formada por Cristo nuestro Señor. Porque es una institución de orden sobrenatural. Por eso es de que aquel que lo trate de entender naturalmente, humanamente, no lo va a poder entender, sino que tiene que ser una persona que ha sido fiel y fe en su corazón, en Cristo, mi hermano, que va a poder entender el misterio, gloria al Señor, sobrenatural de la iglesia. Y no solamente porque es un orden sobrenatural, sino que también es trascendente y por tanto, hermano, necesariamente espiritual e invisible. Gloria al Señor. Invisible a aquellos que no, mi hermano, tienen estas otras actitudes, y por eso que hay muchos hermanos y hermanas que se enfocan en estar, no es que yo soy, como dice la palabra del Señor, como decía en aquel momento, mi hermano, yo soy de Apolos, es que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, no, hermano. Nosotros somos de Cristo como iglesia, somos de Cristo y no pertenecemos a una denominación, no pertenecemos a una religión, sino debemos de pertenecer, hermano, gloria al Señor, a una iglesia verdadera que es la iglesia de Cristo, aquella iglesia que sigue los pasos de su Señor. Gloria al Señor. Debemos de subrayar también que la iglesia está, mi hermano, enraizada en nuestro tiempo y ha sido fundada para las personas de este mundo, visible. Aunque sea mi hermano, orden invisible, sobrenatural, glorioso, fue formada para las personas visibles. Para todo aquel que aún no está conformando la iglesia, mi hermano, gloria al Señor, el cuerpo de Cristo, como también le conocemos, entonces para ellos es que fue formada la iglesia. Por eso es que el significado de iglesia es llamado hacia afuera, llamado afuera, porque no podemos encerrarnos, como decíamos en la primera clase, en las cuatro paredes. Mi hermano, muchos se han envuelto en solamente el ministerio, estar en las cuatro paredes, han vuelto o han querido volver equivocadamente la iglesia una estructura. Y la iglesia, mi hermano, no es una estructura física, sino que es un orden sobrenatural y trascendente que está hecho para aquellas personas visibles que necesitan conocer esta verdad. Así que como iglesia nosotros somos responsables de llevar ese mensaje hacia afuera, ese llamado a los que están afuera para que entren al conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, el más profundo misterio de la iglesia está precisamente en su identidad con Cristo. La iglesia tiene que identificarse con Cristo, tiene que tener su identidad, hermano, en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Gloria al Señor. Su identidad no puede ser una denominación, su identidad no puede ser un nombre terrenal, no puede ser una persona humana terrenal, gloria al Señor, sino que su identidad debe de basarse con Cristo. Por eso hablamos de un nacimiento nuevo.
Un nacimiento nuevo, no es para que tú sigas teniendo la misma identidad que tenías anteriormente de conocer a Cristo, sino que es ahora una identidad nueva la que tú vas a tener. Y esta identidad será, mi hermano, en Cristo Jesús. Esta identidad nueva será con Cristo al lado tuyo, dentro de ti, transformando tu vida y cambiando también tu ser. Gloria al Señor. Así también debemos de decir, mi hermano, que la palabra iglesia en el Nuevo Testamento puede hablar de un pequeño grupo de creyentes, como lo hace en Romanos 16:5, que dice: saluden igualmente a la iglesia que se reúne en casa de Prisca y Aquila. Y no solamente a ese grupo pequeño de personas, quiero hacer notar en este punto, sino que, mira ahí, mi hermano, dice que se reunían en casa de Prisca y Aquila. Gloria al Señor. Y hoy por hoy podemos ver que mi hermano, lamentablemente, se ha enfocado en hacer templos de millones de dólares, de quetzales, de euros, mi hermano y hermana, en cuanto el Señor en la palabra de Dios no nos habla de una estructura hecha, mi hermano, con ese propósito, sino que una estructura sobrenatural, que mi hermano era transmitir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Ahora, en Colosenses 4:15 dice: saluden a los hermanos que están en la Odisea. Esto es de otra iglesia, otro grupo de creyentes que estaban en la Odisea. Saluden también a Ninfa y a la congregación que se reúne en su casa. ¿En casa de quién? En casa de Ninfa. Gloria al Señor. O también puede ser, mi hermano, que la palabra iglesia no solamente se dirija a una persona o a un grupo pequeño de personas, sino que a un gran grupo también de creyentes. Y esto lo vemos en Hechos 8:1. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. En Hechos 13:1 dice: en la iglesia que estaba en la Antioquía había profetas y maestros. La iglesia de Antioquía llegó a ser muy grande y famosa. Nos da como referencia en este estudio. Entonces puede ser un gran número de personas, un pequeño número de personas, una persona individual. Así que, mi amado hermano y hermana, la iglesia no es una estructura física humana. La iglesia somos nosotros los creyentes, que podemos decir: yo soy la iglesia estando aquí, mi hermano, gloria al Señor, singular. Y si nosotros estamos en una congregación, podemos decir: somos la iglesia, mi hermano. Y si estamos en una multitud, somos la iglesia de Cristo. Ahora, vuelvo a repetir, la iglesia de Cristo tiene una sola doctrina. La iglesia de Cristo tiene la doctrina en la palabra de Dios. Mi hermano, el problema es que hay muchos que han malinterpretado, hecho una mala hermenéutica de la palabra, y mi hermano, se han extraviado y han errado el blanco. Gloria al Señor. Ahora, en Primera de Corintios capítulo 1 verso 2 dice: a los que forman la iglesia de Dios que está en Corinto. Nos habla de otro grupo de creyentes como ejemplo a lo que hemos estado diciendo. Iglesia también puede significar la totalidad de los creyentes que pertenecen a la iglesia universal. ¿A qué se refiere esto? A que la palabra iglesia se puede, mi hermano, gloria al Señor, referir también a todo aquel creyente que está a nivel mundial en estos momentos, de una manera universal. Gloria al Señor. En Mateo capítulo número 16, verso 18 nos dice: y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, refiriéndose a la iglesia universal. Efesios capítulo número 5, verso 25 nos dice: esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Habla de la iglesia universal. Oye, mi hermano, gloria al Señor. Así que de esa manera podemos identificar también que la palabra iglesia se puede referir entonces forma individual, personal, mi hermano, un grupo de creyentes pequeños, un gran grupo de creyentes, como también al grupo universal, mi hermano, de creyentes a nivel mundial. En la época del Nuevo Testamento no se añadía ningún otro nombre a la iglesia que no fuera iglesia misma, o sea, solamente iglesia,
mi hermano, gloria al Señor. No se hablaba de iglesia católica, protestante, metodista, baptista, evangélica, pentecostal, etcétera. No se hablaba de todo esto, hermano, sino la iglesia de Cristo, los seguidores, los creyentes en Cristo Jesús. No podemos por este motivo rotundamente, mi hermano, vuelvo a repetirlo, ya lo dijimos en clase número 1, no podemos adjudicar, gloria al Señor, algo como esto. Porque en la palabra de Dios no está especificado, mi hermano, que Cristo fundó la iglesia católica, que Cristo, mi hermano, fundó la iglesia protestante, la iglesia evangélica, baptista, metodista, mi hermano, y todas las que quieras. Señor, que aprende. Entonces, nosotros como iglesia tenemos al maestro. Y este maestro, hermano y hermana, es nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, simple y sencillamente, tú debes de comprender, gloria al Señor, que debes en estos momentos de tener de que simplemente es iglesia lo que se manifiesta, amado hermano y hermana, ahí, en ese momento en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Así que hay muchas conversaciones sin tener propósito edificativo, en el cual, mi hermano, a veces se puede ver que dicen, no es que la primera iglesia era esta, no es que la primera iglesia es esta, no es que no, hermano y hermana, no participes en vanas conversaciones, porque la palabra habla por sí sola. Asimismo, mi hermano, podemos ver entonces que los discípulos se llamaban entre ellos hermanos, o sea, adelpos en el hebreo. Esta palabra adelpos significa hermanos. Era un término de afección que remarcaba el hecho que todos tenían el mismo Padre Celestial. Y es por eso que hoy por hoy seguimos diciendo, Dios le bendiga, hermano, ¿verdad? Hermanos, viene de esta palabra adelfos, que significa, mi hermano, afección, algo, mi hermano, personas apegadas, allegadas, gloria al Señor, y que da a entender entonces que tenemos al mismo Padre Celestial. A veces los discípulos se llamaban también entre ellos mismos santos. Recuérdate, mi hermano, que el Señor Jesucristo vino a santificarnos. Muchas veces equivocadamente podemos haber dicho o decir es que no somos santos. Recuerda, Cristo te vino a ser santo a través de su sangre. Y debemos de esforzarnos por permanecer nosotros, mi hermano, con esas vestiduras blancas que Él nos ha brindado por su sangre. El término cristiano se encuentra todavía, mi hermano, dos veces en el Nuevo Testamento. Hechos 26-28 y también Primera de Pedro 4:16. Desde el inicio de la iglesia, mi hermano, sufrió ataques que tenían por objetivo su destrucción o de diluir la pureza de su mensaje y de su testimonio. Esto, mi hermano, entonces podemos decir que la apostasía no es que ahora esté surgiendo, sino que ahora puede ser más manifiesto, mi hermano, gloria al Señor, a través de las redes, a través de los medios que hay. Pero la apostasía ha existido desde esos momentos que el enemigo comenzó a tratar de perseguir a la iglesia para tratar de, mi hermano, diluir la pureza del mensaje de nuestro Señor. En otras palabras, suavizar el mensaje o, mi hermano, mensajes que no son en base a la doctrina de la palabra del Señor. Estos diferentes ataques empiezan entonces desde el principio de la iglesia. Por eso vas a darte cuenta en este estudio, hermano y hermana, que en las diferentes etapas la iglesia también se corrompe, mi hermano, y es necesario que el Señor levante un remanente que vaya a llevar esa pura o esa pureza, perdón, del mensaje de Dios.
el futuro de la iglesia está asegurado por la promesa del mismo Jesús. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 16, verso 18. Dice, voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Entonces, hermano, aquí garantiza, mi hermano, gloria al Señor, la posterioridad de la iglesia, el futuro de la iglesia. Nosotros tenemos el futuro en Cristo Jesús y nuestro futuro es eterno como iglesia del Señor. Pero cada iglesia, mi hermano, debe de estar atenta, debe de ver. Hechos 20, 28 al 31, mi hermano, gloria al Señor, nos habla sobre voy a construir mi iglesia. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos. Gloria a Cristo. En sus inicios, mi hermano, el reconocer a Cristo como su Salvador era un testimonio suficiente para el bautismo en agua. En aquel tiempo, si en el inicio de la iglesia, cuando empiezan estas persecuciones, no era una simple persecución para decirte aleluya, pandereta, o para decirte cualquier otro, mi hermano, sobrenombre que le quieras poner a los seguidores de Cristo o que le han puesto a los seguidores de Cristo, sino que en aquel tiempo, mi hermano y hermana, era suficiente con que tú vinieras y aceptares el camino del Señor Jesús, porque en esos momentos, mi hermano, gloria al Señor, tú ibas a ver, si tú estuvieras en ese momento, en esos tiempos, debido, mi hermano, a esa persecución, la iglesia sufría, gloria al Señor. Muchos perdían sus bienes, muchos eran abandonados por sus familias y mi hermano, muchos incluso eran, gloria a Dios, mi hermano, personas que perdían hasta la vida por el testimonio, por creer en Jesús. Entonces eso era un acto, mi hermano, suficiente para el bautismo en agua. Hoy vemos a una iglesia, mi hermano, que no está dispuesta por sufrir por la palabra, por amor a Cristo. Y eso, mi hermano, es decadente. Y por eso debemos de analizar lo que la iglesia de Cristo vivió antiguamente para ver cómo debería de estar la iglesia hoy y cómo la iglesia está en realidad, mi hermano, pasando en estos tiempos. Asimismo, estos ataques no terminaron después de la muerte de los primeros discípulos ni cristianos. Y el resultado es que a veces, mi hermano, los cristianos abandonan su primer amor por el Señor. Estas persecuciones, gloria al Señor, mi hermano, están porque muchas veces los cristianos dejan el primer amor y por tanta persecución, por tanto proceso que la iglesia pasa, hoy por hoy no es que está dispuesta a dar la vida por Cristo, sino que muchos están, mi hermano, eh, vamos a poner esta comparación, mi hermano. Muchos se mueven al son que le toquen. La iglesia, mi hermano, debe de permanecer en Cristo, debe de permanecer en su doctrina, debe de permanecer siendo como Cristo la fundó, gloria al Señor. Lamentablemente ha entrado el hombre y la ha querido moldear a su manera. Recordémonos que el maestro, que el alfarero es nuestro Señor Jesucristo. Así, amados hermanos y hermanas, a veces la iglesia se alejaba de la base doctrinal. Entonces hubo periodos de la historia de la iglesia donde fue necesario despertar a los cristianos que estaban dormidos, aquellos cristianos acomodados, aquellos cristianos que se extraviaban. Y de qué manera, mi hermano, eran acercados nuevamente al Señor. Eso es lo que vamos a ir viendo en las diferentes divisiones que vamos a hacer, hermano y hermana, de los periodos de la iglesia en relación a su historia. Fue necesario llevar la iglesia también a la verdad y el Señor usaba diferentes formas para poderlos acercar, así como lo hizo con el pueblo de Israel, como decíamos anteriormente, lo sigue haciendo hoy por hoy con la iglesia. Así es como Jesús ha dicho a la mujer samaritana también en Juan 4:23. El Padre pide verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. De estos adoradores busca el Señor, amado hermano y hermana. Aquellos que adoren al Señor en espíritu y en verdad y no conforme a las modas, no conforme a los placeres de la carne, a los placeres de este mundo, sino adoradores en espíritu y en verdad. Es que el Señor quiere. Para seguir el crecimiento de la iglesia, mi hermano, debemos estudiar sus periodos o etapas.
los cuales vamos a enumerar de la siguiente manera. Ahí podrás ver, mi hermano, gloria al Señor, los periodos y en la manera que nosotros vamos a trabajarlos con ayuda del Señor. No se va a terminar en este bimestre. Este estudio será, mi hermano, paulatinamente, conforme vayas avanzando en lo que es este instituto y también el diplomado, el bachillerato y asimismo también, mi hermano, el técnico en lo que es teología sistemática. Está el periodo, mi hermano, gloria al Señor, que podemos tener como la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia reformada, la iglesia moderna y la iglesia posmoderna. En estas divisiones vamos a comenzar, mi hermano, nuestro estudio a partir de la siguiente clase, tomando el primer periodo, hermano, que es la iglesia apostólica. Ahí puedes ver ya unas referencias, mi hermano, de lo que es la palabra del Señor, y ahí donde dice eventos podrás ir viendo ya los eventos que se daban en ese momento, pero vamos a seguir con esto en, mi hermano, la siguiente clase que estaremos dando siempre a través de este medio. Bendiciones, mi hermano y hermana. Puedes comunicarte con nosotros para cualquier duda, comentario a través de las diferentes plataformas, en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, hermano, y a través de esta página web de la radio Ciudad de Luz. Dios te bendiga y el Señor sea contigo.